Damos gracias a Dios nuevamente por este tiempo, esta mañana, que nos pudimos juntar siempre para hacer memoria de aquel que nos dejó este mandato. Marcelo decía al principio, bueno es recordar lo que el Señor hizo por nosotros, pero más bueno es recordarlo a Él porque Él nos dejó dicho, haced esto en memoria de mí. Hoy vamos a tener una pequeña reflexión en la palabra de Dios. Vamos a buscar en Mateo 3, versículos 13 al 17. Y tiene como título esta parte de la palabra de Dios, el bautismo de Jesús. Dice en el versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En el mismo pasaje en Marcos, acerca del bautismo, nos dice en Marcos 1, 9 al 11, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta mañana nos vamos a ubicar en primer lugar en el contexto del capítulo 3 de Mateo. Abre con Juan el Bautista predicando el arrepentimiento y bautizando en el desierto de Judea. Eso está en capítulo 3, versículo del 1 al 2. Después rechaza a los fariseos y saduceos que vienen para bautizarse por no merecerlo. Eso lo encontramos entre el 7 y el 10 de ese capítulo. E intenta rechazar a Jesús por merecerlo demasiado. Eso lo encontramos en el versículo 14. Un profeta altísimo, en el versículo 11, nos dice, del Evangelio de Mateo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista, siendo profeta, Juan se sujeta y es como reducido a una figura subordinada en la presencia de nuestro Salvador. Juan sabía bien quién era el que estaba con él. Juan sabía desde antes que el Señor ya estaba en este mundo. En este relato del bautismo de Jesús precede, es anterior a lo que va a acontecer con lo que vive nuestro Salvador en la tentación en el desierto. Eso lo encontramos en el capítulo posterior, capítulo 4 del 1 al 11. También el comienzo de su ministerio y la llamada a los primeros discípulos, que lo encontramos desde el versículo 12 al 25 del capítulo 4. Entonces su bautismo es la preparación para lo que viene. Un ministerio lleno de conflictos que lo llevará a la cruz, lo llevará a la tumba. Era el propósito
para cumplir lo que estaba decretado desde antes del establecimiento de los tiempos. En este Evangelio, el ministerio de Jesús empieza con su bautismo y termina con la gran comisión a sus discípulos para bautizar a todas las naciones. Al moldear su Evangelio, Mateo revela la importancia del bautismo para él mismo y para la temprana iglesia. Mateo usa el Evangelio de Marcos como una de sus fuentes, añadiendo materia de otras fuentes también. Mateo añade 2 puntos importantes al breve relato de Marcos del bautismo de Jesús. Primero, notemos, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Esto lo encontramos y lo leímos en el versículo 13. Acá está siendo bien claro Mateo diciendo que Jesús tiene la iniciativa de venir desde Galilea hacia el Jordán para ser bautizado. En segundo lugar, podemos ver más Juan lo resistía mucho. Pero Jesús insiste en ser bautizado y nos dice, así nos conviene cumplir toda justicia. Juan no fue el primero en bautizar gente. Los judíos bautizaban prosélitos a su fe, pero no bautizaban a otros judíos. Los judíos no podían imaginarse pecadores, no podían imaginarse a sí mismos como necesitados de un bautismo. En el versículo 13 leímos, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Acá Mateo no nos dice nada de Juan antes de su bautismo, por arrepentimiento, lo leímos. Pero Lucas sí, en Lucas 1, 5 al 24 nos cuenta de la anunciación de Zacarías, el padre de Juan, que se equivale a la anunciación de María. Nos cuenta de la visita de María ya embarazada a Elizabeth, que también estaba embarazada. Eso está en Lucas 1, 39 al 45, que es su familiar. También nos cuenta que Elizabeth, llena del Espíritu, hablando de María, mucho más joven que ella y de más bajo nivel, como la madre de mi Señor, y reconociendo de que cómo llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Sabemos, por lo tanto, que Elizabeth y Juan sabían desde el principio que Jesús disfrutaba ese escalón más especial por ser el Hijo de Dios. Mientras que las Escrituras tampoco nos dicen nada de la relación entre Jesús y Juan de niños. Podemos suponer que se conocían bien antes de que Jesús apareciera a Juan para bautizarse. Al escribir Mateo, los discípulos de Juan todavía no están presentes y a veces en conflictos con los discípulos de Jesús. Mateo pronto establece que Jesús es mayor y que Juan es menor. Encontramos el mismo énfasis en los 4 evangelios. Veamos Marcos 1:7, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. En Lucas 3:16 respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en el agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Juan 1, del 6 al 9, también tenemos otra mención. Dice Juan 1, 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Más adelante, en el versículo 15 nos dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. En el versículo 14 de Mateo leímos más: Juan lo resistía mucho. Acá nos podemos sorprender tanto como Juan, que Jesús se presente para ser bautizado. Juan proclamaba un bautismo de arrepentimiento. Pensemos en esto. Y ellos que se bautizaban confesaban sus pecados. Y Jesús no tiene nada de que arrepentirse, ni nada que confesar. Es Dios. El Señor nunca pecó. Y el Señor le dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Estas son las primeras palabras del Señor en el Evangelio de Mateo, que elevan su importancia. El bien y lo justo son temas principales de este Evangelio. Tenemos varios versículos que podemos mencionar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, en Mateo 5:6. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Capítulo 5, versículo 20. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, en el 6:33. Así nos conviene, leímos en el versículo 15. Consideremos las palabras nosotros. Acá está hablando en plural. Como leímos ahí en el versículo 15. Se los voy a leer de vuelta. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Está hablando en plural acá. Es correcto no solo que Jesús cumpla con el bien, sino que Juan también lo haga. En el bautismo de Jesús, ambos prestan honor a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir Jesús con cumplir todo bien y lo justo? En este Evangelio lo justo es cumplir la voluntad de nuestro Dios. Aunque eso significa observar la ley del Torá. Jesús deja claro con el Sermón del Monte que justicia verdadera incluye más que una simple observación. Requiere ir más allá de la letra de la ley para honrar el espíritu, el contexto que se encuentra detrás de ella. Jesús cumple lealmente todo bien a través de la obediencia que demuestra el papel que Dios le ha dado en el plan de salvación. La fase inicial de este plan requería que Jesús se vaciara de toda su majestad real para nacer en apariencia humana. Recordemos Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta fase requiere que Jesús se someta a un bautismo de pecadores arrepentidos. Tal bautismo no sería apropiado para Jesús, pero con este bautismo Jesús establece su identidad con los pecadores a los que ha venido a salvar, o sea, con cada uno de nosotros. La parte final del plan de Dios incluirá a Jesús. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Pero en este momento, el momento en el que Jesús empieza su ministerio público, el plan requiere que Jesús se someta a Juan para ser bautizado y para ser ungido con el Espíritu Santo. Y las palabras de Dios desde lo alto
que anuncian a Jesús como un hijo especial. Dado que Jesús es superior a Juan, esto requiere que Jesús adquiera una posición de humildad, igual que hizo en la encarnación, e igual que lo hará cuando fue a la cruz. Entonces, pudimos leer, Juan le dejó, como se ve en el versículo 14. Juan está incómodo con este cambio de posiciones, pero su parte es cumplir con lo justo, es hacer lo que le pida su maestro, el Señor, y lo hace. Y acá podemos ver la obediencia manifiesta de Juan con relación al pedido del Señor. Versículo 16 y 17, y después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo no describe tanto el bautismo como las señales escatológicas que lo siguieron. Los cielos se abrieron y el Espíritu descendió. Vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Uno de los varios cambios de la dirección de los evangelios, Jesús se mete en el agua, implicado en el versículo 16, en el que sale del agua, y el Espíritu Santo desciende sobre él. Jesús empezó su vida vaciándose de su gloria celestial para nacer como ser humano, como leímos ahí en Filipenses 2:7. Ahora el Espíritu Santo desciende para encontrarse con Jesús en este nuevo hogar, este hogar terrenal. Los 4 evangelios relatan el descenso del Espíritu que autorizará a Jesús a lo largo de su ministerio en la tierra. El Hijo de Dios, hecho como nosotros, hecho hombre, que trae salvación a la humanidad. Recordemos la historia de Noé. En el capítulo 8, del 8 al 12, la paloma se estableció como un símbolo de paz, de shalom, y no tiene como símbolo de poder. Pudimos leer: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estas palabras vienen del Salmo 2, versículo 7. Tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado. También en Isaías hay otra mención. En Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Valoran la persona del Señor y el ministerio que comienza con su bautismo. Cualquier padre o madre cuyo hijo o hija le ha hecho sentir satisfecho se puede identificar con una sana satisfacción de padre a hijo. De esta manera lo hizo nuestro Padre Celestial con su Hijo, el Señor Jesús. Cualquier hijo o hija que haya recibido alabanzas de sus padres sabe el poder de tales elogios. Marcos describe la voz hablándole a Jesús diciéndole: tú eres mi Hijo. Las palabras de Mateo: este es mi Hijo, sugieren una proclamación pública, que fue oída por Juan, y se supone que también todos los que estaban presentes en ese momento. La voz deja claro que Jesús es el que fue prometido. Este es el Hijo de David. También este es el Hijo de Dios. En la transfiguración, la única otra ocasión de los evangelios sinópticos donde Dios le habla directamente a la gente, Dios dice palabras similares, usa palabras similares. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Una valoración similar tomó lugar al nacer Jesús, cuando el ángel le dijo a los pastores: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor.
Otro de los pasajes que leemos es en 2 Pedro 1:17. Nos dice la palabra de Dios, pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después de considerar la excelencia de las palabras de nuestro Padre Dios hacia su Hijo, vamos a terminar considerando este versículo en que Pedro estaba hablando acerca del Señor, su gloria, su magnífica gloria. Dios le dijo con otras palabras, este, mi Hijo, Él tiene mi esencia. Acá Pedro estaba haciendo mención a lo que él mismo había vivido. Recordemos el pasaje de la transfiguración, Mateo 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Siempre viene a mi corazón lo que Juan, en el versículo 14, la segunda parte, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que no tengo la certeza de lo que acá dice, si está relacionado con lo que Juan había vivido junto a Pedro y a Jacobo. La gloria de este Hijo amado, la deidad de Cristo, se puede considerar que pudo haber sido quedada opacada en carne humana. Pero no hay manera de dudar que en los 4 evangelios nada vela la deidad de nuestro Salvador. Nada vela su gloria. Pensemos, hermanos, estamos muy pronto a verla y la veremos manifestada en breve, sea cual fuere nuestra partida hacia los cielos. Recuerden, podemos pasar en forma individual, pero podemos pensar en que el Señor ha de venir a buscarnos y ha de llevarnos a los cielos. Que Dios nos ayude a disponer nuestro corazón, no solo en esta ocasión donde apartamos este tiempo, este lapso de tiempo para estar junto a Él. Que sea con humillación, que sea con la obediencia, y continuemos honrando y adorando y alabando a nuestro Supremo Salvador, a quien el Padre no pudo dejar de decirle y tuvo estas excelsas y admirables palabras. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Señor bendiga su palabra.